Tenía claro que su vocación era ser escritora, pero la vida le llevó a estudiar Derecho. Durante años ejerció como abogada sin dejar de lado su gran pasión, la escritura, a la que se dedicó en cuerpo y alma desde 2010. Desde entonces, Cristina López Barrio no ha parado de cosechar éxitos y de escribir novelas llenas de personajes inolvidables y un estilo narrativo único. Fue finalista del Premio Planeta en 2017 con su novela Niebla en Tánger y ganadora del Premio Azorín de Novela 2024 con su último libro, La tierra bajo sus pies. Cristina, qué gran placer tenerte conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, encantada de estar contigo. Muchísimas felicidades, lo primero, por ese premio tan súper merecido. Y cuéntanos, sin hacerlos spoiler, algo sobre tu novela. Pues es una novela que narra una gran historia de amor entre una mujer sofisticada que vive en Madrid y un hombre de campo que vive en el bosque, en el marco de una de las misiones que se llevaron a cabo en 1935. Salían desde Madrid y llevaban la cultura y el arte a los pueblos y las aldeas más recónditos de España. También vais a encontrar una historia en la que os narro qué fueron las misiones pedagógicas, ¿no? En el que vais a ver a la gente de la ciudad cómo conocía las tradiciones y las leyendas del campo, y a gente del campo pues cómo conocía el cine por primera vez, ¿no? Que era muy emocionante, cómo asistía a una función de teatro, sesiones de música, donde había un gramófono que también era para ellos muy desconocido, porque también es una novela que trata de poner de manifiesto la diferencia que había entre la España de la ciudad y la España del campo, ¿no? en el año 35. Cristina, mucha documentación habrás tenido que hacer, ¿no? ¿Cómo te has preparado a nivel histórico para hacer esta novela? Pues mira, yo descubro las misiones pedagógicas viendo un vídeo de Luis Cernuda, que es un poeta que me gusta mucho, y a raíz de ahí, lo primero que se hace hoy en día con todo tan moderno, pues tecleas en internet, ¿no? Misiones pedagógicas, y aparecieron unas fotografías que representaban, ¿no?, esta gente de campo, estos campesinos que estaban viendo una sesión de cine. Me fascinaron sus caras, ¿no?, de esa cara como de sorpresa, de maravilla, de descubrimiento, y pensé, quiero escribir una novela sobre esto. Así que lo siguiente que hice fue buscar libros que había sobre el tema, ¿no? Entonces es verdad que la residencia de estudiantes, la institución libre de enseñanza, está muy ligada a la institución libre de enseñanza. Entonces, en su editorial de la residencia de estudiantes tienen bastantes libros, ¿no? Y lo primero que hice, pues, leer libros, volver a ver las fotografías, ¿no? Y compré libros también de cómo se vivía en el campo, porque me interesaba mucho, claro, la vida en rural en España en 1935, pues tiene poco que ver con la que ahora, ¿no? Entonces, aparte que yo soy una mujer de ciudad también, como mi protagonista, como Katy, entonces necesitaba saber cómo se vive, ¿no?, en el campo. Y luego, fíjate, una cosa muy bonita fue que mi padre me contó historias. Mi padre tiene 91 años. Y entonces es verdad que, bueno, él nació en el 33 y las historias que me contaba ya eran de la posguerra, pero eran del año 40, 41, que poco había cambiado, desgraciadamente, ¿no? Entonces hay historias dentro de la novela, como la historia de lo que era el macho, que es una especie de burro con caballo, un híbrido, y cómo se encuentra en la Guardia Civil caminera, que va por el monte y tiene que ir a que le selle, ¿no?, el alcalde, como para acreditar de alguna manera que ha ido por los pueblos. Todas estas cosas que yo no sabía que existían y que no lo encontré en los libros, pues son los recuerdos de mi padre. Qué bonito, Cristina, que hayas podido poner eso, ¿no? La documentación que tu padre, de viva voz, porque lo vivió, Sí, te pudo transmitir. sí. La verdad es que sí, es que le dije, ¿recuerdas algo de aquella época? Entonces, es verdad que, claro, con la edad que tiene, me decía, yo recuerdo ahora esa época muchísimo mejor que lo que hice ayer, ¿no? Entonces, era muy emotivo también, ¿no? La novela tiene varias cosas, ¿no? También el amor por el teatro que tiene la protagonista, Katy, desde que es muy niña, cuando se lo enseñan sus padres, ¿no?, su madre sobre todo. Y eso está basado también en mi historia personal, porque yo vivía en el barrio de las Letras, igual que Katy, la protagonista, y mis padres son grandes amantes del teatro, ¿no? Entonces yo me crié entre el teatro español, el teatro de la comedia, y recuerdo perfectamente la primera vez que vi una obra en verso y la impresión y la huella que me dejó, ¿no? Entonces también hay cierta documentación emocional, como yo digo, ¿no?, que ha salido de mi memoria. Justo te iba a preguntar, ¿cuánto de tu vida, Cristina, hay en tus novelas? Siempre hay algo.
¿no? Es cierto que la semilla también, el tema que te interesa. Por ejemplo, en esta novela, cuando yo descubro las misiones pedagógicas, ¿no? Los valores que representaban las misiones, ¿no? De convivencia, de respeto al otro, ¿no? De tratar de conocer al otro, de ponerte en el lugar del otro, también en una época, como iba a ser en el año 35, en el que estábamos a un año de la guerra civil, ¿no? Y entonces es verdad que la sociedad estaba cada vez más polarizada, ¿no? Y aquí encontramos de repente que había como un fin común a todos, que todo lo aglutinaba, que era la cultura, ¿no? Era el llevar a estas gentes del campo pues que disfrutaran de lo que era el ocio y el divertimento, ¿no? Y entonces había gente de todo tipo, había gente atea, católica, más tradicional, más conservadora, había anarquistas, en su mayoría eran estudiantes, pero me gustaba mucho, ¿sabes?, esa actitud, ¿no?, de decir, voy a conocer al otro, voy a ponerme en el lugar del otro, el de la ciudad en el del campo y en el campo en el de la ciudad, ¿no? Y bueno, yo creo que es un primer paso también contra toda intolerancia, ¿no? Katy Escalo es una mujer fuerte, como todas las mujeres de tus libros, Cristina. Siempre buscas personajes fuertes y empoderados, ¿no?, de la mujer. Es verdad que Katy representa una de las mujeres, ¿no?, que podría haber al principio de los años 30 en Madrid. Es verdad que era una clase privilegiada, podríamos decir. No todas las mujeres tenían acceso a la educación, ni tenían acceso pues, a la vida cultural, por ejemplo, que tiene Katy, ¿no?, que ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y que es una mujer que acude a tertulias literarias, a cafés, ¿no?, a fiestas, a bailes, y era un homenaje también, ¿no?, a estas mujeres. Ella está basada en algunas pinceladas en Victorina Durán, que era una figurinista y escenógrafa que yo encuentro en la biografía de ella en unos libros de la residencia de estudiantes, y me fascinó, ¿no?, porque son estas mujeres que abrieron camino, ¿no?, para que pudiéramos acceder, bueno, pues a la vida pública, y que luego todo se interrumpió, ¿no?, con la llegada de la guerra. Pero es un homenaje también, de alguna manera, y me servía para que el contraste también luego, cuando ella llega al campo, ¿no?, y se encuentra con este hombre que te contaba, que hay una gran historia de amor, ¿no?, pues el contraste era mucho más fuerte que si hubiera sido a lo mejor una mujer de corte más tradicional, podríamos decir, Claro, ¿no?, es que esta vivía en la mujer ciudad. cosmopolita de ciudad, ¿no? Sí, sí. Pero valiente, porque decide Sí. irse con estas misiones a ver, ¿no?, a ver qué puede aportar, porque ella creo que tiene esa consciencia, ¿no?, de ser una privilegiada y quiere compartir con los demás, hacer llegar esa cultura a los que no tienen ese acceso, ¿no? Sí, ella es de una familia poco convencional, porque la madre es sufragista y es crítica también teatral. El padre es extranjero, es un marino mercante que ha recorrido el mundo y que lee el Times, y es griego, de ascendencia eslava. Es decir, ella ya ha vivido en un mundo un poco diferente, ¿no?, a lo que podríamos decir a una familia tradicional, ¿no?, de la época. Y luego, en el primer capítulo, se cuenta la amistad de Katy con una trapera que recogía, ¿no?, pues como la basura, y ella es amiga y le gusta montarse en el carro de la trapera, ¿no? Era también una forma de caracterizar el personaje, como que ella ya tiene curiosidad por cómo es la vida de otras personas que son más desfavorecidas que ella, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces ya está ahí la curiosidad del personaje por el otro. También es joven, ¿no?, y tenía pues ese afán de aventura y poesía, ¿no?, que decía Cosío que necesitaba en sus misioneros, ¿no?, como misioneros del entusiasmo, que los llamaba. Niebla en Tánger es otro de tus grandes libros, una gran novela que te valió ser finalista del Sí. Premio Planeta. Y también hay una mujer fuerte en esa historia, una mujer que viaja y que quiere indagar en el pasado. Es un personaje recurrente en tus novelas, ya te digo, esa mujer fuerte que busca respuestas, que no se conforma, ¿no?, con lo que Bueno, tiene. sí, claro, yo creo que viene también de una angustia personal, ¿no? Yo vengo de un matriarcado, en mi familia casi todos son mujeres, pero es verdad que yo creo que yo soy un poco también generación sándwich. Es decir, por un lado, mi madre quería que yo estudiara, que tuviera una carrera y que tuviera un trabajo y que fuera independiente económicamente, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo se me inculcaba, ¿no?, pues que yo tenía que cuidar de mi casa, que era yo quien tenía que cuidar de los niños, ¿no? Y, por ejemplo, si nos íbamos a una boda me decía, ¿le has planchado la camisa a tu marido? Y digo,
se la puede planchar él también, ¿no? Te quiero decir. Entonces, he tenido como esta dicotomía, ¿no? Que yo creo que de las mujeres de mi edad, que por un lado todavía culturalmente tenemos, ¿no?, muy metido dentro, aunque no queramos, ¿no?, pues somos nosotros como el vínculo emocional, que tenemos que cuidar la piedra angular de la familia, de los hijos, ¿no?, de todo lo doméstico, pero al mismo tiempo lo doméstico también salimos fuera y también teníamos que ser esa generación de mujer que estudia, de mujer independiente, que además tiene un buen trabajo. Bueno, esto que es muchas veces que dices, tengo que ser perfecta, no, como en todo, ¿no? Casi. Y entonces yo creo que viene un poco de mi propia batalla personal, podríamos decir, ¿no?, de mi propia angustia de encontrar este concepto de cómo se es mujer, ¿no? Quiero hacer esto. Yo tampoco creo en que el hecho de que ser mujer tengamos que hacerlo todo igual que los hombres, ¿no? Si es verdad, tener los mismos accesos, ¿no?, que pueden tener ellos. No dejamos de ser mujeres, ¿no? Pero culturalmente, ¿qué era ser mujer? Hay que deshacerse de determinadas cosas, Por ¿no? supuesto. Entonces, en ese terreno, te digo, un poco, ¿no? Me ha encantado lo de la mujer sándwich, ahí como en la mitad de los... Sí, sí, entre claro. la fuerza, ¿no?, de querer... Eso, romper, que es lo que tienen muchos los personajes de tus novelas, son mujeres rompedoras, no, y que te lo han inculcado. Además, claro, yo lo he mamado en mi casa, y además con mi madre, con mi abuela, que vivía en mi casa también durante muchos años, porque era viuda. Entonces, es verdad que tenemos muchas cosas que podríamos decir, incluso cosas machistas, ¿no?, como pinceladas machistas, las propias mujeres a veces, porque nos las han inculcado. Es verdad, ¿no? Y tienes que luchar contra eso, ¿no?, Exacto. contra no caer en ese estereotipo de esto es lo que se espera de mí. Acabas de mencionar tu familia, lo decía en la presentación, es que Cristina López Barrio ha sido una luchadora, porque quería ser escritora, pero tu familia te arrastraba a lo que tú bien decías ahora, que te dijo tu madre. Tienes que tener un trabajo seguro, como una vida más tradicional. Pero a ti la literatura, Cristina, te llamaba desde pequeñita. Sí, es verdad, yo desde que era adolescente me encantaban los cuentos. Yo empecé, yo creo que como todo escritor que empieza enamorándose de la lectura, ¿sabes? Entonces yo era una niña muy fantasiosa, me gustaban muchísimo los cuentos, estaba todo el día como en la nube. Y luego, cuando fui adolescente, empecé a escribir poesía. Me encanta la poesía. Luego lo dejé, yo creo que afortunadamente, porque me pasé a la prosa. Y cuando cumplí 17 años había que elegir una carrera, yo ya quería ser escritora. Lo único que quería hacer era escribir, ¿no? Pero bueno, estas cosas que tienes razón, tienes que ganarte la vida por otro lado, ¿no? Y bueno, por tradición familiar pues me fui al derecho, que luego lo disfruté también, ¿no? Ejercí 13 años y la verdad es que el derecho también deja una huella, ¿eh? Ahora mismo no ejerzo, pero ese pensamiento jurídico y esa construcción como jurídica del mundo no termina nunca, ¿no? Y es verdad que me ha ayudado también mucho, incluso fíjate también en la escritura, ¿no? Porque es un lenguaje técnico, pero la capacidad de síntesis, ¿no?, para contar una historia, los hechos principales, para tratar de convencer a un juez, ahora trato de convencer al lector. Ah, muy bien, aplicado. De que mi historia es maravillosa, ¿no?, y que es absolutamente creíble, ¿no? Pero muy valiente que en 2010 dijiste, mira, yo ya me dedico a esto en cuerpo y alma. ¿Cómo fue la respuesta en casa, Cristina? Porque dirían, pero que eres abogada, no dejes el despacho, me imagino. Bueno, fue un poco, tenían sus dudas, ¿no?, de que estuviera haciendo lo correcto. Lo cierto es verdad, yo ya me he ido de casa, yo estaba casada, tenía una niña pequeña, pero yo creo que fue un poco también inconsciente, fíjate, que yo soy muy apasionada y cuando algo me apasiona es como que voy a por ello, ¿no? Y cueste lo que cueste, y soy de las de, pues si me arriesgo, pero si no lo hago es peor, prefiero luego arrepentirme, pero lo hago, que luego decir, ¿por qué no lo hice, tal, ¿no? Y sobre todo cuando tengo muy claro algo y es como mi pasión y digo, pues pago el precio, pero lo intento, porque sé lo que quiero, no es un capricho, sino que es lo que quiero hace mucho tiempo, ¿no? Es cierto que tampoco salté absolutamente sin red, porque había publicado La casa de los amores imposibles. Maravillosa novela. Gracias. Y era una novela que había funcionado fenomenal, había tenido muchas ediciones en España y luego además la había vendido en el extranjero, ¿no? Se había traducido a varios idiomas. Y bueno, yo de alguna manera ingenuamente pensé que ya eso iba a ser siempre así, ¿no? Además me ofrecieron firmar a la editorial un contrato de encargo de obra para otra novela, con lo cual dije, bueno, de alguna manera tengo red, ¿no? Hay aquí una base, ¿no?, como para que... Y nada, y salté, ¿no?
Y es verdad que luego, claro, te das cuenta que esto es una carrera de fondo al final, ¿sabes? Que es verdad que un libro te va muy bien, pero siempre hay algo esotérico, hay algo ahí como de suerte, que no todos los libros funcionan igual, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es una, yo creo que como toda carrera creativa, tiene altibajos y también emocionales, porque para mí la escritura está muy ligada también, ¿no?, a mi mundo personal, entonces, bueno. Da miedo, Cristina, cuando has escrito algo muy bueno, estás súper orgulloso y es como que has parido ese hijo guapísimo que te ha salido. Lanzarte otra novela, da miedo decir, ¿y si no lo hago tan bien? ¿Y si esas presiones que no sé, a lo Sí, mejor sientes contigo sí. misma? Sí, es verdad, son las expectativas, ¿no? Y las expectativas es lo peor que le puede pasar a un escritor, te lo digo porque vas directo al bloqueo, ¿no? Al bloqueo o a escribir como muy encorsetado, ¿no? Entonces es verdad que hay que tratar de dejarlas atrás, por lo menos cuando vas a escribir, ¿no? Si tienes la expectativa de voy a escribir algo maravilloso, esto tiene que triunfar, esto tiene que vender, te está condicionando muchísimo, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo para concentrarse en la historia que quiero contar, en los personajes, ¿no? Y vivirlo, pensar que lo que importa es el camino, en el momento en el que estás, ¿no? Es como dicen, vive la hora, vive el presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Entonces me concentro en el camino, me concentro en el momento y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Cuando ya publicas con una editorial, Cristina, y esa editorial ya te pide un siguiente libro, ¿hay una presión por parte de ellos en un tiempo o respetan el tiempo creativo del escritor y aguantan que tú tengas un proceso de X tiempo? Bueno, lo que ocurre que, claro, es que... ¡Ay! ¡Uy! No te preocupes. Cuando tú publicas no publicas, perdón, cuando ya estás trabajando con un contrato de encargo de obra, hay una fecha aproximada en la que tú tienes que entregar. Con lo cual ya tenemos un deadline, Claro. ¿no? Y entonces sí, ya hay ahí como cierta presión, que por otro lado tampoco está mal, ¿no? Pero sí es cierto que la presión está en que hay un contrato y que el contrato dice que tú tienes que entregar la novela, imagínate, en septiembre, ¿no? Entonces ya sabes que, bueno, pues que hay un plazo y si tú no escribes o la cosa no se da bien o te bloqueas y los meses van avanzando, pues entonces se produce como todo lo que cualquier trabajo, ¿no? Madre mía, Un poco de ansiedad, un poco de tensión, ¿no? Es cierto que a veces puedes hablar con la editorial y decir, oye, mira, me ha pasado esto. Yo la verdad es que he estado en dos editoriales y en las dos tengo un recuerdo, bueno, trabajaba con Plaza y Janés primero y ahora con Planeta y las dos han sido maravillosas. Y sí he tenido que decir, oye, mira, voy a necesitar un poco más de tiempo, ¿sabes? Porque, bueno, por lo que sea. Y siempre han sido bastante benévolas y me han dicho, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero sí es verdad que luego además hay otro paso más allá, que cuando dices, sí, voy bien, vale. Entonces, estas editoriales grandes, el calendario de publicación lo hacen con mucho tiempo. Si tú entras en calendario de publicación, ahí ya la presión empieza a aumentar, ya. ¿sabes? Porque ya te ha hecho hueco en la parrilla de publicación, ¿no? Entonces tienes que terminar, tienes que entregar, porque luego hay que hacer el editing y todo, ¿no? Esto es la cara A y la cara B, ¿no? Yo siempre quería escribir y bueno, pues que se leyeran mis novelas y tal, y consigo publicar en una editorial grande, pero claro, una vez que uno se mete en la rueda es para todo, tienes que seguir, ¿no? También el ritmo y bueno, el compromiso y la responsabilidad también, ¿no? De cumplir con los plazos, porque si te han guardado, digamos, como un espacio que no ha entrado otra novela, pues hay que seguir adelante y tiene que salir publicado, ¿no? Escribes otras cosas además como para el placer de Cristina, no tanto para la novela, sino por el placer de escribir otras cosas. O la novela te absorbe tanto tiempo que no te da tiempo más. Pues mira, he vuelto al cuento. Es verdad que tú empezaste con los cuentos. Yo empecé a escribir poesía, de la poesía luego empecé a escribir cuentos, fui durante muchos años a un taller de escritura creativa de Clara Obligado, una escritora fantástica que considero mi maestra, y luego empecé a escribir novela. Es verdad que he escrito cuentos, relatos sí, ¿no? Son relatos, bueno, para adultos. O sea, sí, entonces, muy activa. Pero sí es cierto que últimamente cuando quiero escribir, digamos, también como un ejercicio, ¿no? de soltarme, ¿no? Y de desbloquear, escribo cuentos. Cuentos así como lo primero que se me ocurre, cojo un tema, ¿no?
o un disparador, ¿no? Yo tengo muchos libros de teoría literaria y de creatividad que me gustan mucho, cojo algún disparador y digo, bueno, a ver qué se me ocurre, ¿no? Y me salen cosas muy disparatadas. Y eso es lo bueno de cuando no tienes expectativas, Qué divertido. que solo es divertirte, solo es disfrutar, ¿no? Entonces, Entonces, cuando... disfrutar el proceso sin agobiarte de lo que Claro, va a salir claro, de ello. claro, ahí es cuando se suelta la loca de la casa. Que a lo mejor, de repente, de ahí te sale una idea de la que tirar luego para una novela, claro, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, esto también es un ejercicio que se hace para desbloquear, ¿no?, de escritura creativa, y lo que hace simplemente es soltar. Y a lo mejor escribes cosas muy incoherentes, pero luego de ahí puedes sacar una idea, y de esa idea ya tiras y la empiezas a trabajar, ¿no?, de una manera, ¿no?, pues ya más concienzuda. Entonces es un ejercicio buenísimo, pero sobre todo lo que te digo, porque al final la creatividad es juego, ¿no? Es esta parte, ¿no?, como lúdica que llevamos dentro, muy relacionada también con los niños. Los niños juegan y disfrutan un montón, y no es tampoco como lo haré bien o lo haré mal, siempre lo quieren hacer bien, pero tienen este lado lúdico que no se preocupan por nada más que lo que están haciendo en ese momento, que se lo están pasando pipa. Maravilloso. Y hablabas de escritura creativa, eres profesora también de escritura Sí. creativa, das clases, tienes 2 cursos de doméstica súper exitosos. ¿También te gusta enseñar a escribir a otra gente, Cristina? ¿Qué te aporta? Pues aprendo muchísimo. Yo creo que nunca dejas de aprender, ¿eh? Y el día que deje de aprender es que estás muerto, ¿no? Entonces es cierto que aprendo muchísimo de mis alumnos. Yo aprendí mucho en el taller de Clara que te comentaba, porque era una manera también de sacar a la luz lo que escribía. Este es un oficio muy solitario y estás tú con tus personajes, vamos. Pero es cierto que hay que sacarlo a la luz, porque a veces uno está como tan metido dentro de su historia que saber una opinión, al fin y al cabo, si estás escribiendo, quieres que lo lean otros, ¿no? Entonces, compartir las historias con mis compañeros, ¿no?, me ayudó muchísimo a darme cuenta de cuáles eran mis fallos, cuáles eran mis puntos fuertes, y eso es lo que trato de hacer con mis alumnos, ¿no? También hay muchos que no se atreven, entonces poco a poco que escriban, que compartan, ¿no? Y la verdad es que llegué un poco por casualidad, ¿sabes?, a la enseñanza cuando me lo propusieron, y cada vez voy a más, ¿no?, y cada vez lo disfruto muchísimo más, ¿no? Y estoy formando también como una familia creativa, como te digo, literaria, como tenía yo, ¿no? Ellos cada vez comparten más, hacen como una comunidad, ¿no? Y está siendo una experiencia preciosa. ¿Cuál es el miedo más común que tiene la gente que quiere animarse a escribir pero no da el paso? En tus alumnos, ¿en qué están más inseguros, por ejemplo? Pues en no hacerlo bien. No, yo es que escribo muy mal, no, yo es que nunca he escrito, no, claro, pero a ver qué voy a contar, a ver qué van a pensar. Yo muchas veces les digo, vosotros no sois lo que escribís, hay algo siempre nuestro, pero puede haber un anhelo, ¿no? Pues tú puedes escribir, quiero escribir de la venganza, no, porque para ti es un tema que te inquieta, o sobre la muerte. Pero bueno, es que si no, la cantidad de asesinos que habría, no, sería... Yo les digo, no sois lo que escribís. Es decir, porque a veces... Claro, las mujeres laguna con esa maldición de amores no, de claro, tu novela sería terrible. Yo sería, y aparte que mueren unas cuantas, ¿no? Ya que te digo, hay que decirles eso, ¿no? El autor, no somos nuestros personajes normalmente. Incluso, fíjate, la gente que hace autoficción siempre ficciona, salvo incluso cuando recordamos... Nuestra memoria también ya hay parte de ficción, ¿no? Entonces le digo, hay que atreverse, hay que salir, pero sin pensar que eres tú, ¿no? Ellos tienen miedo como de exponerse, y sobre todo del que dirán y de la crítica y el no hacerlo bien. Bueno, pues estas cosas que nos inculcan, ¿no? Que el fracaso es una cosa terrible y que tienes que hacerlo todo fenomenal, estupendo y súper exitoso desde el primer momento. Y no es así, y no es así, ¿no? Y es verdad que todo forma parte, la vida es fracaso, éxito, éxito, fracaso, sube, baja, ¿no? A nadie le va siempre fenomenal, ni siempre le va fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dejarse llevar, fluir. Yo he tenido la suerte de conocerte antes de esta entrevista, Sí, es maravilloso, cierto. cuando hemos trabajado juntas, y me ha marcado una frase que me dijiste, porque tú sabes que yo soy corredora, y también te dije que me gustaba escribir, pero que no lo hacía bien y que para qué iba a escribir. Y me acuerdo que me preguntaste, ¿para qué corres si no vas a ganar el maratón? Y te dije, porque me lo paso bien. Y me dijo, lo mismo, disfruta con el proceso creativo de escribir. No sabes, Cristina, la cantidad de veces que cuando creo que no puedo hacer algo, esa frase tuya me viene a la cabeza, me desbloquea y me hace disfrutar del momento sin agobiarme de lo que tengo que hacer después. De verdad que esa frase me marcó y muchísimas veces la he recordado y me ha ayudado a seguir para adelante y a decir, ¿por qué no? Claro, o sea, no es que seas exitoso al final o que lo que hagas sea perfecto, es disfrutar el recorrido, ¿no?
Y eso es la vida al final, ¿eh? Qué bonito, gracias Marta. De verdad que sí, Cristina, no sabes la cantidad de veces que lo he recordado y lo he interiorizado mucho. Qué bien. Porque es verdad, igual que no me pongo esa presión para correr, porque sé que nunca voy a ganar un maratón, vamos, ni No, pero lo haces porque te gusta, porque lo disfrutas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que te digo, es que al final te das cuenta que la vida es eso, nos dejamos la vida en llegar a un punto, ¿no? Como pensando que cuando lleguemos ahí va a ocurrir algo absolutamente maravilloso y no, la vida es ese cada día. Es ese camino, ¿no? A mí me pasó, fíjate, cuando llevaba años, ¿no?, queriendo publicar y pensé que el día que publicara una novela aquello iba a ser, bueno, ya me podía morir prácticamente, iba a ser el boom, ¿no? Y cuando publiqué La casa de los amores imposibles, ¿no?, estaba en un momento personal muy difícil, ¿no? Y entonces aquello no fue lo que yo había imaginado. Te das cuenta que al final muchas veces lo que importa es lo de dentro, es decir, cómo estás tú, ¿no?, cómo caminas tú cada día. Entonces no es darlo todo y cuando llegue ahí con ese objetivo ya voy a ser feliz, no. En mi experiencia, que claro, como todo en la vida uno tiene que caminar, caerse y darse cuenta, en mi experiencia me dice no, que hay que valorar lo que se valora y lo que importa y lo que hace la vida, lo que construye es lo pequeño, ¿no? Lo pequeño, y si ese pequeño del día a día te hace disfrutar, ¿no?, pues maravilloso. Maravilloso. Y eso es el ejemplo más claro, es tu última novela. Te salió, ¿no?, de tu pasión, del corazón, y te has ganado el premio Azorín de novela 2024, que menudo honor. Pero claro, tú nunca escribiste la novela pensando en que te ibas a ganar ese premio, que por cierto era un sueño, ¿no?, para ti como escritora ganártelo. Sí, no, nunca lo pensé. De hecho, fue mi agente el que me dijo, vamos a presentarnos al premio Azorín. O sea, yo tampoco dije, voy a escribir y luego terminé y dije, voy a presentarme al premio Azorín, ¿no? Ella me dijo, pues vamos a probar, y le dije, fenomenal, ¿no? Además de que el premio Azorín era como, estaba presente, ¿no?, en esa memoria, ¿no?, que tienes de ir por las librerías, ¿no?, y ay, a ver qué premio, quién ha ganado el Azorín, tal. Y bueno, es un premio además que me está dando muchísimas alegrías. Desde que me lo concedieron, ¿sabes? Es como que todos son buenas experiencias y lo tengo ya como muy, muy cercano a mí. Y la acogida del libro me imagino que buenísima. ¿Qué críticas estás recibiendo, Cristina? Pues mira, de momento son críticas sobre todo de periodistas que lo han leído y me están entrevistando, porque el libro tiene una semana. Entonces lo he presentado en Madrid y lo presenté en Zaragoza el martes, pero digamos que casi la gente no ha tenido tiempo de leerlo, ¿no?, porque está como muy reciente. Entonces estoy esperando alguna crítica, ¿no?, de algún lector, alguna reseña todavía, ¿no?, porque te digo, pero las entrevistas, ¿no?, pues me gustaron porque lo habían disfrutado, ¿no?, y han sido, de momento, los feedback de los periodistas está siendo bastante bueno, así que yo estoy deseando contenta. Devorármelo, como me he devorado el resto de tus novelas, que soy súper fan de tu trabajo. Cristina, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, gracias por haber dejado la abogacía y haber sido tan valiente, porque nos has regalado horas y horas de maravillosa lectura de esos personajes inolvidables, de ese lenguaje rico, ese realismo mágico que nos regalaste en muchas de tus novelas, y de verdad, gracias por ser una mujer valiente y por romper moldes. Gracias a ti, Marta, ha sido un placer como siempre. Me imagino que estarás promocionando el libro por toda España. ¿Cuál es tu siguiente parada, Cristina? ¿Dónde vas a estar? Pues mira, la siguiente parada es Bilbao, Valencia, hacemos Galicia, Sevilla, bueno, un poco, ¿no?, por los puntos, digamos. Vas a hacer una misión pedagógica. Una misión pedagógica, sí, con mi libro, es verdad. Sí que voy a hacer una misión pedagógica. Es verdad que esta vez no es tan agobiante como en el Premio Planeta, que era muy junto, ¿no? Lo hemos hecho como más espaciado. Pero sí, mira, voy a llevar la misión pedagógica de mi libro, me ha gustado, Marta. Es muy bonito que hayas recuperado esa parte de España que para mucha gente era desconocida, esas misiones que trataban de acercar a la España rural, a la que hoy llamamos España olvidada o España vaciada, toda la cultura y todo lo que se vivía en las capitales. De nuevo, Cristina, muchas gracias por estar aquí, eres una persona maravillosa y ha sido un gusto entrevistarte. Gracias a ti. Muchas gracias, y a vosotros. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, vidatv_es, donde encontraréis cultura, música y muchísimos consejos para que vuestra vida sea cada vez mejor. Os veo en la próxima. Hasta luego.